Hola, muchas bendiciones para todos. Un placer para mí estar compartiendo aquí una vez más con cada uno de ustedes. Hoy es un video un tanto diferente. Vamos a hablar con una inteligencia artificial y a preguntarle de la vida cristiana en general. No tengo preguntas preparadas, todo va a surgir en el momento, así que si las preguntas no son muy exactas, téngame paciencia, ¿no? Téngame paciencia. Así que vamos a hablar con Géminis o Gemini, ¿no? Esa es la inteligencia artificial de Google. Así que vamos a preguntarle, vamos a ver qué nos dice. Aquí tengo todo, ¿no? Vamos a ver. Hola Géminis, ¿cómo estás? Hola, como modelo de lenguaje de Google, no tengo sentimientos, pero estoy aquí para ayudarte con cualquier cosa que necesites. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Me gustaría que hablemos un poco de la conducta cristiana y cuál es el contraste que hay entre Cristo y el cristiano de hoy día. Hola, claro, hablemos un poco sobre la conducta cristiana y el contraste entre Cristo y el cristiano de hoy en día. Perfecto. La conducta cristiana se basa en las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo, tal como se presentan en la Biblia. Los cristianos son llamados a seguir a Jesús y a vivir de acuerdo con sus principios. Esto incluye amar a Dios y al prójimo, perdonar a los demás, ser humildes y servir a los demás. Algunos de los aspectos más importantes de la conducta cristiana incluyen amor. El amor es el fundamento de la vida cristiana. Exacto. Los cristianos deben amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a su prójimo como a sí mismos. Humildad. Los cristianos deben ser humildes y reconocer que todo lo que tienen viene de Dios. No deben ser arrogantes ni egoístas. Servicio. Los cristianos son llamados a servir a los demás, tal como Jesús lo hizo. Esto puede incluir ayudar a los necesitados, compartir el evangelio y usar sus dones y talentos para el bien de los demás. Perdón. Los cristianos deben perdonar a los demás, tal como Dios los ha perdonado. Esto puede ser difícil, pero es esencial para la vida cristiana. Justicia. Los cristianos deben buscar la justicia en el mundo. Esto incluye defender a los oprimidos, luchar contra la injusticia y vivir de manera ética. El contraste entre Cristo y el cristiano de hoy. Si bien todos los cristianos son llamados a seguir el ejemplo de Jesús, a menudo hay un contraste entre la vida de Cristo y la de los cristianos de hoy. Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, mientras que los cristianos todavía luchan contra el pecado y la imperfección. Algunas de las diferencias entre Cristo y los cristianos de hoy pueden incluir: perfección. Jesús era perfecto, mientras que los cristianos no lo son. Los cristianos todavía pecan y cometen errores. Exacto. Obediencia. Jesús siempre obedeció a Dios perfectamente, mientras que los cristianos a veces desobedecen a Dios. Amor. Jesús amaba a todos perfectamente, incluso a sus enemigos. Los cristianos a veces luchan por amar a los demás, especialmente a aquellos que son diferentes o que los han lastimado. Servicio. Jesús sirvió a los demás desinteresadamente. Los cristianos a veces sirven a los demás por motivos egoístas. A pesar de estas diferencias, los cristianos son llamados a seguir el ejemplo de Jesús y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Esto no siempre es fácil, pero es la meta de todo cristiano. Espero que esta información te sea útil. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar. Me gustaría que me hablases un poco de Donald Trump y el mundo cristiano. ¿Qué piensan los cristianos y qué tú crees que pueda ser el objetivo de Donald Trump con todo lo que está haciendo actualmente? Ahora mismo no puedo ayudarte con respuestas sobre elecciones y personajes políticos. Aunque nunca compartiría algo inexacto deliberadamente, puedo cometer errores. Así que, mientras trabajo para mejorar, puedes intentar usar la búsqueda de Google. Bíblicamente, quisiera que tú me digas cuál es la iglesia en la actualidad que más se asemeja a los principios bíblicos. Determinar cuál iglesia se asemeja más a los principios bíblicos es un tema complejo y debatible. La Biblia no ofrece un modelo de iglesia único y rígido, sino que presenta diversas perspectivas y prácticas. Además, la interpretación de las Escrituras puede variar entre diferentes tradiciones y denominaciones. Algunos aspectos a considerar al evaluar qué iglesia se asemeja más a los principios bíblicos podrían incluir: 1. Doctrina. La iglesia se adhiere a las enseñanzas fundamentales de la Biblia, como la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación por gracia mediante la fe y la autoridad de las Escrituras. 2. Prácticas.
La Iglesia practica los sacramentos o las ordenanzas según lo establecido en la Biblia, como el bautismo y la cena del Señor. Fomenta la oración, el estudio de la Biblia, la comunión y el servicio a los demás. 3. Gobierno. La Iglesia se organiza y se gobierna de acuerdo con los principios bíblicos, como el liderazgo de ancianos o pastores y la participación de los miembros. 4. Fruto. La Iglesia muestra los frutos del Espíritu Santo, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Se preocupa por los necesitados y comparte el Evangelio con los no creyentes? Es importante tener en cuenta que ninguna iglesia es perfecta y que todas tienen áreas donde podrían mejorar. Además, diferentes iglesias pueden enfatizar diferentes aspectos de la Biblia y tener diferentes estilos de adoración y prácticas. En lugar de buscar una iglesia que se ajuste perfectamente a un ideal bíblico, puede ser más útil buscar una iglesia que enseñe y predique la Biblia de manera fiel y relevante. Fomente un ambiente de amor, aceptación y crecimiento espiritual. Se preocupe por las necesidades de su comunidad y del mundo. Anime a sus miembros a vivir de acuerdo con los principios bíblicos. En última instancia, la decisión de a qué iglesia asistir es personal y debe basarse en la oración, el estudio de la Biblia y la guía del Espíritu Santo. Si deseas obtener más información sobre este tema, te recomiendo que consultes los siguientes recursos. La Biblia. Lee y estudia los pasajes que hablan sobre la iglesia, como Hechos 2, 1 Corintios 12 a 14, Efesios 4 y 1 Timoteo 3. Comentarios bíblicos. Consulta comentarios bíblicos de confianza que te ayuden a entender y aplicar las enseñanzas de la Biblia sobre la iglesia. Libros sobre la iglesia. Lee libros de autores cristianos que aborden el tema de la iglesia y su propósito. Conversaciones con líderes cristianos. Habla con pastores, líderes de iglesia y otros cristianos maduros para obtener su perspectiva sobre este tema. Espero que esta información te sea útil en tu búsqueda de una iglesia que se ajuste a tus necesidades y te ayude a crecer en tu fe. Vieron qué interesante, muy equilibrada la IA, ¿no? Bastante equilibrada hasta el momento. Pero vamos a seguir preguntando cosas interesantes. ¿Por qué el cristiano de hoy día es tan liberal? Entiendo tu pregunta sobre por qué algunos cristianos de hoy en día pueden ser considerados liberales. Es un tema complejo con diversas perspectivas y factores a considerar. ¿Qué significa ser liberal en este contexto? En términos generales, liberal puede referirse a una persona que prioriza la libertad individual y los derechos humanos. Esto puede incluir puntos de vista más abiertos sobre temas como la igualdad de género, los derechos LGBTQ+, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la justicia social. Interpreta la Biblia de manera más flexible. Pueden enfatizar el contexto histórico y cultural de las Escrituras y buscar principios generales en lugar de reglas literales. Enfatiza la gracia y el amor de Dios. Pueden tener una visión más inclusiva sobre quién puede ser salvo y cómo se relaciona Dios con el mundo. ¿Por qué algunos cristianos adoptan estas ideas? Cambios sociales y culturales. La sociedad ha evolucionado en muchos aspectos, y algunos cristianos sienten la necesidad de adaptar su fe a los tiempos modernos. Mayor énfasis en la justicia social. La Biblia habla sobre la importancia de ayudar a los pobres y oprimidos, y algunos cristianos ven esto como un llamado a abogar por causas sociales progresistas. Diversidad de interpretaciones bíblicas. La Biblia es un libro complejo con múltiples interpretaciones posibles. Algunos cristianos pueden llegar a conclusiones diferentes sobre temas morales y sociales, basándose en su comprensión de las Escrituras. Experiencias personales. Las experiencias de vida de cada persona pueden influir en su forma de ver el mundo y su fe. Por ejemplo, alguien que ha sido discriminado por su orientación sexual puede tener una visión más abierta sobre los derechos LGBTQ+. Es importante recordar, no todos los cristianos son liberales. Hay una amplia gama de creencias y prácticas dentro del cristianismo. Algunos cristianos son más conservadores y se adhieren a interpretaciones más tradicionales de la Biblia. El diálogo es fundamental. Es importante que los cristianos de diferentes perspectivas puedan dialogar con respeto y buscar puntos en común. La fe es personal. Cada persona tiene su propia relación con Dios y su propia forma de interpretar la Biblia. No hay una única forma correcta de ser cristiano. Recursos adicionales. ¿Se puede ser un buen cristiano y un buen liberal? Enlace a institutoacton.org. 10 características de los teólogos liberales.
Enlace a coaliciónporelevangelio.org, liberal o conservador en la iglesia. Enlace a es.catholic.com. Espero que esta información te sea útil. Si tienes más preguntas, no dudes en preguntar. Excelente. ¿Vieron qué equilibrado? Me gusta, ¿no? Hasta el momento son preguntas simples, pero interesantes. Vamos ahora a poner la pregunta un poquito más compleja. Vamos a ver. Si mi Dios, bíblicamente hablando, me dice que el sábado es el cuarto mandamiento, ¿por qué el Dios de algunos cristianos dice, bíblicamente hablando, que el mandamiento del sábado fue abolido? Entiendo tu inquietud sobre la observancia del sábado entre los cristianos. Es un tema que ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo. El sábado en el Antiguo Testamento, el sábado, el séptimo día de la semana, fue establecido por Dios como un día de reposo y santificación. Éxodo 20 en 8-11. Era un día para recordar la creación y la liberación de la esclavitud en Egipto. El sábado era una señal del pacto entre Dios e Israel. Éxodo 31 en 16-17. El debate sobre el sábado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta diferentes perspectivas sobre el sábado. Jesús mismo observó el sábado, Lucas 4:16 de la mañana, pero también realizó curaciones y otros actos que algunos consideraban una violación del sábado. Marcos 3 en 1-6. Jesús afirmó que el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27 de la mañana, lo que sugiere que el sábado no debe ser una carga, sino un día de bendición. Algunos pasajes del Nuevo Testamento sugieren que los cristianos, especialmente los gentiles, no están obligados a guardar el sábado. Romanos 14 en 5-6, Gálatas 4:10 de la mañana 11, Colosenses 2:16 de la mañana -17. Estos pasajes se interpretan de diversas maneras. Algunos creen que estos versículos se refieren a las fiestas judías en general, y no específicamente al sábado semanal. Otros creen que estos versículos indican que los cristianos tienen libertad para elegir qué día de la semana observan como día de reposo, o si observan alguno. Diferentes perspectivas cristianas sobre el sábado. Existen diversas perspectivas cristianas sobre el sábado. Adventistas del séptimo día y otros grupos sabatistas creen que el sábado es un mandamiento perpetuo que sigue vigente para los cristianos hoy. Algunos cristianos evangélicos creen que el sábado fue un símbolo que apuntaba a Cristo y que ahora los cristianos descansan en Cristo todos los días de la semana. Algunos cristianos católicos y ortodoxos observan el domingo como Día del Señor, en conmemoración de la resurrección de Jesús, pero no lo consideran un sábado en el sentido del Antiguo Testamento. Conclusión: la observancia del sábado es un tema complejo con diversas interpretaciones bíblicas y teológicas. No hay una respuesta única y definitiva que satisfaga a todos los cristianos. Cada persona y cada iglesia deben estudiar la Biblia, orar y buscar la guía del Espíritu Santo para determinar cómo deben observar el día de reposo. Es importante recordar que la unidad y el amor entre los cristianos deben ser prioritarios, incluso cuando hay diferencias de opinión sobre temas como el sábado. Como dice Romanos 2:13 de la tarde, así que, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o piedra de tropiezo al hermano. Si deseas profundizar en este tema, te recomiendo que consultes los siguientes recursos. La Biblia. Lee y estudia los pasajes sobre el sábado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Comentarios bíblicos. Consulta comentarios bíblicos de diferentes perspectivas para entender los diversos puntos de vista sobre el sábado. Artículos y libros. Investiga artículos y libros que aborden el tema del sábado desde diferentes perspectivas teológicas. Diálogo con otros cristianos. Habla con otros cristianos de diferentes tradiciones y denominaciones para entender sus puntos de vista sobre el sábado. Espero que esta información te sea útil en tu búsqueda de la verdad sobre el sábado. Bueno, familia, ha sido todo por el momento. Si te gustaría que hablemos un poquito más del tema, por favor, déjame tu comentario en la caja de comentarios, obviamente. ¿Alguna pregunta? Si te gustaría que hagamos una segunda parte, lo haríamos sin problema. Si tienes alguna inquietud y te gustaría que yo se la pregunte a la inteligencia artificial, déjame allí tu pregunta. Así que suscríbete, comparte y comenta, dale like. Y bueno, esto es Cosas Bíblicas. Más que un canal, un lugar de bendición. Ha sido un placer para mí estar contigo una vez más.
Que Dios te bendiga mucho y muchas bendiciones.